al tema que nos toca hoy. ¿Alguien de aquí ha estado en Los Ángeles alguna vez? En Los Ángeles, no de San Rafael, sino en Los Ángeles, California. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir físicamente a Los Ángeles? Bueno, yo nunca había estado en Los Ángeles y tenía... si hay una ciudad que yo tengo idealizada en mi vida es Los Ángeles. ¿Cuántas series habéis visto de Los Ángeles? Todas, o sea, Pacific Blue, ¿cómo se llamaban? Pamela Anderson, ¿cómo se llama la serie de Pamela Anderson? Los que soy mayores. No, Baywatch no se llamaba aquí en España, se llamaba Los Vigilantes de la Playa. En Latinoamérica creo que era de la Bahía, ¿no? Cantidad de películas en las que salen Los Ángeles, que es como una ciudad maravillosa, llena de vida, llena de playas, llena de gente feliz, ¿sí o no? Así que me invitaron a unos conciertos con Marcela Gándara y tuve la oportunidad de ir con mi mujer. Entonces yo dije, cariño, vamos, nos teníamos que ir a Colombia al día siguiente, que nos quedamos un día en Los Ángeles y vamos a conocer una de las ciudades más maravillosas del mundo. Me dijo, ya, perfecto. Así que terminamos nuestro concierto, todo bien, gracias a Dios. Y yo, pues como no conocía Los Ángeles, me metí en internet a buscar un plan. Esto que habéis hecho todos, ¿verdad? Entonces decían, bueno, pues tienes que ir a Santa Mónica, a Venice, tienes que pasar por el Paseo de la Fama. Y yo empecé a ver todos los lugares obligatorios, porque tampoco teníamos tanto tiempo, porque hay una cosa que no te cuentan en las películas de Los Ángeles. Todo está a 40 minutos como mínimo. ¿Tú quieres ir al baño? Perdón, el baño, 40 minutos, para allá. Todo está lejos. Y a mí eso me estresa porque me siento que pierdo demasiado tiempo en ir de un lugar a otro. Entonces hice el plan economizando mi tiempo lo más posible. Entonces me di cuenta que el primer lugar mítico al que yo tenía que ir era el Paseo de la Fama y de ahí ir bajando hasta las playas. Así que pedí mi Uber, nos vino a recoger al hotel, llegamos al Paseo de la Fama, nos baja y yo me bajo todo feliz. ¿Habéis visto El Príncipe de Bel-Air? Yo me bajo así, como el niño pobre que de repente llega a un lugar rico y digo, estoy en Los Ángeles. Y veo el Paseo de la Fama y digo, he tenido que poner mal la dirección. Entonces yo saco mi teléfono y digo, entonces en mi inglés, que según yo es bueno y según los demás, pues menos, le pregunto al príncipe, oye, ¿esto es el Paseo de la Fama? Porque sí es verdad que yo veía estrellas en el suelo, pero la calle que yo estaba viendo, Getafe con palmeras. Un teatrillo ahí a la derecha. Digo, no, hombre, no, claro, he tenido que caer en una calle lateral, porque hay tantas estrellas en Los Ángeles que ya las calles se han llenado de estrellas, entonces estás poniendo estrellas en los lados. Pero claro, yo me pongo a mirar en el suelo y le pregunto al tipo, ¿dónde está el Paseo de la Fama? Y dice, ¿estás en este? Digo, este no se entera. Entonces, pero yo me pongo a mirar en el suelo y de repente empiezo a ver nombres que son demasiado importantes como para estar en una calle lateral. Es decir, esta era la calle. Y la decepción que yo me llevé con esa ciudad y con esa calle, porque yo esperaba algo maravilloso. Y de repente me encontré una calle normal. Sí es verdad que tenía palmeras y en vez de baldosas en el suelo, tenía unas estrellas en lugar de las baldosas. Y mi idea de lo que iba a ser Los Ángeles quedó reducida a... Pero claro, ya estaba ahí, entonces empecé a caminar y empecé a ver nombres y vi la estrella de Barry White. ¿Alguien ha oído hablar de Barry White? Tremenda voz. Entonces yo le empezaba a contar a mi mujer, mira, cariño, este es un cantante impresionante, una voz grave, y le contaba y ella me miraba así. Cada vez que le hablo de música me mira con cara de... Bien por ti. Encontré la estrella de Tom Cruise. No hace falta explicar quién es Tom Cruise. Tom Cruise tiene muchas películas, entre ellas Misión Imposible. Bueno, seguí caminando. Me encontré la estrella de Johnny Depp. Y me tomé una foto con ella porque es el primer tipo que le gana una discusión a su mujer. Y dije, este hombre... Me atrevo a decir que es el primero y no me arriesgo si digo que es el último. Pero ahí está. De repente me encontré la estrella de Julio Iglesias. Me hizo mucha ilusión, porque todos los que somos mayores sabemos que Julio Iglesias, desde 1980 a 1990, si naciste en esa época, Julio Iglesias es potencialmente tu padre. No digo que lo sea, digo que puede serlo. Tipo es una leyenda, Julio Iglesias. Y me tomé fotos. Y cuando me quise dar cuenta, había perdido un montón de tiempo mirando estrellas en el suelo. En una calle que era bastante normal, pero que las historias de la gente que había en el suelo hacía que valiera la pena el paseo.
recordar los hechos que habían hecho a esas personas grandes, valía la pena mi ratito. La calle era una calle normal. No era un sitio especial que yo dijera, wow, volvería aquí. No volvería. Prefiero irme a la Gran Vía, mucho más bonita. Pero las estrellas y las historias de cada persona que había en el suelo hacían que esa calle valiera la pena. Y cuando yo estaba analizando esto en mi casa de mi decepción, el Señor me lleva a una historia en la que en Jerusalén no había estrellas en el suelo, pero sí había historias que se contaban de uno a otro, de gente que era reconocida entre su pueblo, pero se llamaban los valientes de David. Era gente que sus hazañas en el pasado los habían convertido en alguien que había que rememorar, alguien que se merecía una estrella en el suelo, alguien que valía la pena que cuando tuvieras su estrella te parases y dijeses, hey, ¿sabes que Julio Iglesias no tiene una estrella porque ya tiene 17 hijos reconocidos? Sino porque este hombre es un gran cantante. No sé cuántos Grammys debe de tener, no sé cuántos discos vendidos, no sé cuántos conciertos y millones de personas lo han visto alrededor del mundo. Y esa historia, yo contándosela a mi mujer, hacía que valiera la pena el viaje. Entonces me puse a leer Los valientes de David, ya los había leído y la verdad que es fascinante, porque encuentras un tipo que mata 300 personas con una espada, otro que se le queda la espada pegada a la mano de tanto. Alguno no, bueno, te lo pongo en tu idioma, un tipo que jugó tanto a la Play que se le quedó pegado el mando. ¿No? Hay historias fascinantes. Hay uno que se llama Benaía, que dice que se metió él en un foso a matar un león. O sea, ¿en qué cabeza? O sea, ¿qué te pasa a ti? Si ya está el león ahí, o sea, déjalo. ¿No? O sea, ¿por qué te quieres meter en problemas? Y empiezas a leer historias fascinantes. Y yo empecé a leer estas historias y yo, como soy una persona muy creativa, me encantó. O sea, yo estaba ahí dándole vueltas. Y llegué a 2 de Samuel 23, versículo 8, que quiero que leamos juntos. Me ayudan ahí en la pantalla. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Y empieza a decir, estos son los valientes de David, estas son las estrellas que hay en el suelo. José, aquí esto es un lío, porque aquí hay algunos nombres que yo, aunque los he leído antes, siempre los pronuncio mal, así que te pido perdón desde ya, pero si tú estuvieras aquí los dirías peor que yo, así que ten misericordia. José Basabet, el Tacmonita, o sea, ya no solamente les valía el nombre que tenía, sino que encima le ponen un apodo más difícil todavía. Principal de los capitanes. Este era Adino, el Eznita. Yo cuando empiezo a leer esto digo, estoy hablando en lengua, ¿sabes? O sea, es como nada de lo que digo tiene sentido. Pero aquí me encanta, que mató 800 hombres en una ocasión. 800 hombres son muchos. Después de este era Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, no ahorita, que es muy similar, que eso es lo que quieres decir tú cuando no quieres hacer algo, pero no te da vergüenza decir que no, dices ahorita. Uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido, o sea, había unos filisteos que venían a la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada en su espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Brutal, ¿sí o no? Versículo 11, ¿estamos? Amén, amén es que sí. Vale. Después de este, pues está el nombre de importancia. Fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, o Lehi, no sé cómo se dice esto, pues de un H en medio que puede ser muda o pronunciada, como tú quieras, lo que el Señor te diga. De donde había un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y cuando yo leí esto dije, a ver. Dice que había un pequeño, ¿cómo era el terreno? Pequeño terreno de lentejas. ¿Alguien de los que está aquí ha comido hoy lentejas? ¿Quién ha comido lentejas? Que levante la mano, lo siento por vosotros. ¿Quién cuando tiene hambre dice, uff, qué hambre tengo, qué ganas de comerme unas lentejas? ¿Sí? ¿O lo estás haciendo para levantarme? No, sí, es tu plato favorito. Te pido perdón por todo lo que voy a decir de aquí a partir de ahora.
Pero la realidad es que las lentejas es un plato al que tu madre te obligaba a que te lo comieras de pequeño. ¿Estamos de acuerdo o no? Y encima tiene un dicho que es la publicidad engañosa más grande de la historia. Lentejas, si quieres las comes y no las dejas. Si no las dejas, para luego. Te tienes que comer esas lentejas. Y cuando uno es pequeño, la rabia que a mí me da es que ni un chorizo le echa a tu madre. O sea, nada más que le pone verduras. ¡Qué cosa más! Pero claro, entonces yo cuando estoy leyendo esta historia, yo que odio las lentejas, te pido perdón desde antemano, pero yo soy una persona que las lentejas a mí me parece que es innecesario. El otro día fui a comer a un lugar, me dicen, vamos a comer a un lugar vegetariano. Y me dicen, hamburguesa vegetariana. Digo, ¿qué manía tienen los vegetarianos? Si hay algún vegetariano también le pido perdón. ¿Por qué quieres hacer con tus verduras la forma de la carne? ¿Por qué? O sea, hay algo dentro de ti que sabe que estás mal. Y me dicen, es una hamburguesa de lentejas. Dijo, una hamburguesa. Claro, pero uno invita a una iglesia y te lo está diciendo la pastora, que la pastora era vegana, y uno tiene que sonreír porque yo soy de los que cree que cuando a mí me invitan a un lugar, pues yo me pongo bajo la autoridad del pastor y voy ahí a servir y a comerme su hamburguesa de lentejas. Y me dice, ¿qué tal está? ¿Se parece a la carne? Digo, pues como yo a Cristiano Ronaldo, o sea, somos seres humanos. Sí, o sea, no me voy, gracias a Dios, los nutrientes de esta hamburguesa de lentejas no me van a matar. O sea, me van a nutrir, pero yo prefiero una hamburguesa de Five Guys. Hasta una hamburguesa del Burger, que no me gustan, pero yo qué sé, carne. O por lo menos, no sé. O sea. Pero claro, cuando yo leo esta historia y encuentro que en la lista de las personas más destacadas del ejército de David, que era gente valiente, aparece un tipo que de repente defiende un campito, ni siquiera dice que era un gran campo, de lentejas. Yo me pregunto, ¿qué pasó ahí? Porque claro, yo en mi mente, que como siempre voy mal de tiempo, tengo que ir decidiendo qué es importante y qué no. O sea, tengo como un sistema ya automático de que digo, bueno, entre estas dos cosas, ¿qué es más importante? Y tengo que ir como jugando al un ping-pong, pam, 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 pam. Digo, pero claro, si yo de repente estoy en una guerra, imaginaos que estamos todos en una guerra y vamos a pelear contra los filisteos. ¿Estamos contra los filisteos? Ahí, aú, aú, lo que tú quieras. Y de repente yo miro para atrás y todo el mundo se ha ido. Yo evalúo, hey, tengo un campo de lentejas, pequeño. ¿Por dónde voy corriendo? ¿Por allí o por aquí? Pero Leí no, Leí se quedó. Yo digo, ni una cabecita de ganado para hacerte un asadito después, una carnita por lo menos. Ni siquiera algún tipo de verdura. O sea, si a ti te quitan un campo de lentejas, bro, coges unas semillas de lentejas y las plantas en otro sitio y ya está, aquí paz y después gloria y nadie se va a enfadar por un campo de lentejas, excepto mi amiga que sí se enfadaría un montón por ese campo de lentejas. Pero la verdad que es una cuestión insignificante. No vale la pena arriesgar tu vida por un pequeño campo de lentejas. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando yo me pongo a estudiar un poco el contexto, dice la Biblia que esta historia sucede en una zona de Israel, que era la zona en la que había habido un guerrero antes que Leí, que era muy famoso, que se llamaba Sansón. ¿Alguien ha oído hablar de Sansón? Este es bastante más famoso que Leí. Eran las montañas de Judá, un lugar. Las montañas son bonitas, pero a la misma vez son difíciles porque uno las ve pequeñitas cuando están cerca. ¿Os ha pasado en la sierra? Tú piensas que toda la sierra está como aquí y de repente te vas acercando y te das cuenta que entre una montaña y otra hay un trecho caminando. Y en estas montañas había habido un guerrero que se llamaba Sansón, que os habrán predicado entre 100 y 150.000 veces sobre Sansón. Pero cuando yo uno las dos historias, me doy cuenta que Leí sí aprendió algo de Sansón. Leí se dio cuenta que Sansón nunca perdió la batalla el día que los filisteos lo apresaron y le cortaron el pelo y lo llevaron a su templo y lo ataron y se burlaron de él y le sacaron los ojos. Ese día Sansón no perdió. Sansón perdió el día que decidió dejar de pelear un pequeño campo de lentejas. Y yo me imagino a Leí diciendo, esta tierra puede parecer que no es importante,
este trocito de terreno donde hay lentejas puede parecer que no valga la pena, pero esto es parte de la herencia que el Señor nos ha dado a nosotros. Y si yo hoy no peleo esta, mañana no voy a pelear aquel campo de lechugas, porque claro, ya me acostumbré a huir de la confrontación. Pero claro, si mañana no peleo ese campo de lechugas, al otro día no voy a pelear aquella casa. Y de repente oyes una frase de Sansón, los filisteos contra ti, y te sorprendes de que perdiste la batalla de la fe. Pero es que no la perdiste el día que te llegaron los filisteos, la perdiste el día que decidiste que ese pequeño acto de fe no era importante. Perdiste la batalla el día que decidiste que una reunión de oración era una reunión de oración más. La perdiste el día que consideraste que levantarte a orar y que buscar a Dios en su palabra no pasaba nada, porque Dios no me odia si un día no leo la Biblia. Y te quiero decir algo, Dios no te odia si un día no leo la Biblia, ni 2, ni 3, ni 1000. Pero se trata de que tú estás en una batalla, lo sepas o no lo sepas. Y tú eres parte de lo que el Señor te ha dado como herencia. Tu vida es tu herencia también. El Señor ha puesto sobre ti su espíritu para hacer grandes cosas. Y cuando yo leía esto decía, es que es por eso. Y entonces yo pensaba, ¿cuáles son mis campos de lentejas? Cosas que, ¿sabes qué? Si leí se larga de ahí, nadie se da cuenta. Vamos a ser honestos, ¿sí o no? Si se ha ido todo el mundo. Yo decía, ¿cuántas cosas hoy en día ya no está tan guay pelear porque nadie las pelea? Claro, porque como hemos entrado en un mundo de relativismo absoluto, en el que si hay 5, 6 o 7 personas que parece que medio han estudiado y en Twitter dice que tú tienes, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo básico, que tú tienes que tener una sexualidad libre porque sí. Entonces, como lo dice alguien que parece que se ha leído 5 libros, oye, ¿y si a lo mejor ese campo no hay que pelearlo? Si todo el mundo se va de ese campo es porque a lo mejor Dios quiere entregarle ese campo a mis enemigos. Parece un poco absurdo, pero así esas son las acciones que tú y yo tomamos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, me parece tan maravilloso. Porque yo cuando empezaba a leerlo, yo soy una persona que es verdad que hay que tenerme cuidado. Pero yo estaba leyendo a leer y yo pensaba, pues a los veganos le han puesto una estatua o algo, ¿no? O sea, defender un campo de lentejas. Pero lo que nos está dando es una lección espectacular de vida. Porque cuando me llamó Juan y me dijo, no, el congreso se llama Revival y queremos avivar a los jóvenes, pero claro, yo una vez escuché a un predicador decir algo que se me quedó aquí grabado. Es que cuando yo tengo que avivar algo es porque está muerto. Y sí, no me malinterpretes, pero qué brutal sería que no dejáramos morir ciertas cosas. Qué bonito sería que yo no tuviera que reconquistar áreas de mi vida y las peleara todos los días. Porque no es que Dios no pueda ayudarme o el Espíritu Santo no me pueda dar la capacidad de hacerlo. Es que es un tiempo que estoy perdiendo en hacer otras cosas. Es un tiempo que estoy perdiendo en invertir en el reino de los cielos, en invertir en mi vida. Estoy recuperando cosas que ya había recuperado y que las dejé perder porque me parecieron insignificantes. Y yo le daba vueltas a esto porque nosotros tenemos la iglesia, como te he dicho, en el campo. Y es muy bonito porque tú vas al campo y está la montaña. Claro, pero cuando uno llega a casa, está lleno de piedras de la iglesia. Y eso cuando uno tiene un coche medio nuevo, como me pasa a mí, pues te da un poco de rabia porque lo tienes que lavar todas las semanas y es un poco desagradable. Y entonces yo antes de entrar al coche le digo a mi mujer, cariño, límpiate los pies. Mi mujer me mira y se mete con los pies sucios. Porque todos sabemos que en mi casa manda ella y cuanto antes lo acepte yo, pues mejor, ¿verdad, Juanma? ¿Qué te voy a decir a ti que no sepas? Es imposible que tú vayas a mi iglesia y regreses a tu casa con tu coche limpio, aunque te pongas bolsas en los pies. Y el Señor me lleva a una historia, que es la última que te... Bueno, no es la última, pero una de las que te quiero leer. En Juan 13. Juan 13, versículo 4. ¿Estáis despiertos todavía o no? No hemos terminado. Ya sé que tenéis hambre, yo tengo más que vosotros. Juan 13, versículo 4. Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, que era impulsivo, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás.
Y yo entiendo a Pedro, porque qué vergüenza que a uno le laven los pies. ¿Sí o no? Al menos que tú vayas a un salón de belleza, es innecesario como comer hamburguesa de lentejas. Nosotros venimos con los pies tapados porque es innecesario enseñar los pies, excepto algunas mujeres que tenéis unos pies preciosos, pero mis pies no están en esa categoría. Mis pies están en la categoría de esconderse. Ya está. Yo, si hubiese estado en esa cena, yo le hubiese dicho, Jesús, ¿para qué me vas a lavar los pies? No, déjalo. No, quizás no hubiese sido tan agresivo como Pedro, porque Pedro es un tipo agresivo. Pero entiendo la incomodidad de Pedro, porque alguien importante, como Jesús, y Pedro consideraba a Jesús importante, no te va a lavar los pies. No te va a mirar las partes vergonzosas, porque no es la más vergonzosa, pero es una de ellas. Entonces Jesús le dice algo. Perdón, que se me fue aquí. Entonces Simón le dijo, no me lavarás los pies. Versículo 7, Jesús respondió. Perdón, no, estamos en el 9. 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque todo está limpio. Y cuando yo leí esto, dije, es por eso que tienes que pelear campos de lentejas. Porque cuando vives al día, cuando vives con las cuentas cortas, las recuperaciones son muy rápidas. Cuando solo me tengo que lavar los pies, cuando yo vivo con mis cuentas bien cortitas, no va a llegar un momento en el que me pasa como Sansón, que pierdo todo lo que Dios me ha dado y me encuentro en una situación en la que no quería estar. Vivo al día. Jesús le está diciendo a los discípulos, vive al día. Es imposible que tú camines en el mundo y que no se te pegue algo del mundo. No es imposible que tú camines. Sería ideal. No, yo vivo en... Vuestro pastor, ¿vosotros consideráis que vuestro pastor está ungido? Levantarme la mano los que sí. Y es del Barça. O sea, la imperfección está ahí. Es imposible que tú camines en el mundo y no falles, pero lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, es lo mismo que Leí pensó, mantente cerquita, mantente al día, mantente en los pies, mantente corto. No le quites la importancia a las cosas pequeñas, porque claro, a todos nos encantaría que nuestro nombre estuviera en una lista matando 800 guerreros, metiéndote con un león. Yo no quisiera que mi nombre estuviera en una lista por defender un campo de lentejas. Pero hay una enseñanza ahí. La enseñanza del día a día. Y probablemente tú vienes aquí con unas expectativas de que Dios te hable. Y sabes que Dios te va a hablar. Tú vienes con expectativas de que Dios te dé palabra para el futuro. Quiero que sepas que Dios te la va a dar. Pero también quiero que sepas que Jehová te va a dar la victoria en tus campos de lentejas, pero el que se tiene que quedar ahí eres tú. El Señor no le dio... ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba el resto de la gente que huyó? Porque solo se quedó Leí. Tú te tienes que quedar en cosas que no son populares hoy. Tú te tienes que quedar a pelear las batallas que no quiere pelear nadie. Y vas a decir, Señor, estoy solo. Y entonces el Señor te va a decir, ¿no estás solo? A ver, ahora vamos a hablar, claro, ¿quién le ganó a los filisteos? El Señor. ¿Tú crees que Leí mató todos esos filisteos? No había ni una sola opción. Pero el Señor lo defendió. Y probablemente cuando tú te miras a ti mismo y a tus capacidades, dices, yo no puedo vencer las cosas que me están atormentando. Y el Señor te dice, pues tienes toda la razón, pero es que nunca te dije que las tenías que vencer tú. Yo lo único que te dije es que te pusieras ahí. El resto me encargo yo. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque yo estoy seguro que Dios te va a dar cosas espectaculares. Pero también estoy seguro que el diablo va a intentar quitártelas. Pero no te las va a quitar todas de una. Si es que, a ver, si el diablo no es tonto. ¿Está feo decir esto? El diablo es muchas cosas, tonto no. Bastante inteligente. No te quita las cosas de una vez. No llega por ti de una manera espectacular. Te llega quitando cosas que parece que no son importantes. Y a base de cosas no importantes, estás perdido. Sansón un día le dijeron, ¿dónde está tu fuerza? Y él dijo, no, pues si me atas con cuerdas debajo. Y entonces Dalila va y le ata con cuerdas debajo. O sea, la conversación era bastante absurda, ¿vale? Yo, perdón que esto que voy a decir, pero yo me imagino que Dalila era guapísima, ¿no? O sea, porque si no, esta conversación... o sea, o era un
era Miss Jerusalén 2000 antes de Cristo. Yo te digo, no, si me atas con cuerdas de bambú de China y al tipo amanece a la mañana siguiente atado, o sea, o realmente te falta un verano o es que la chica era espectacular. O sea, no puedo entender ninguna de estas dos opciones fuera de ella. Pero entonces, en el momento en el que Sansón vuelve a hablar, porque te acepto la primera, o sea, la primera te la acepto, pero la segunda, y la tercera, y la cuarta. Todos pensamos que Sansón es un primavera, pero ¿y nosotros? Y tú sabes las cosas que te hacen bien. Tú sabes dónde reside tu paz. Tú sabes dónde reside tu fuerza. Tú sabes dónde tienes visión para el futuro, dónde estás plantado bien. Pero aún así decides vivir la vida de diferentes maneras. Y todavía tienes el valor de echarte unas risas a costa de Sansón. Lo brutal es que a ti no te sigue una cámara de Netflix. Y entonces, por último, llegué a un versículo que es probablemente uno de los versículos más cantados para aquellos que tenéis. ¿Cuántos sois de los 90 para arriba? Levantarme la mano, sin miedo, está bien. Hay que llevar la vejez con orgullo. Yo acabo de ver a Valeria y me he sentido fatal. Porque claro, ya la veo mayor. Alfonso, ¿qué ha pasado? Pero el problema es que los años de ella nos empujan a los demás para este lado. Yo estoy a punto de cumplir 37 años y cuando lo pienso digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si yo hace 15 días tenía 18. ¿Habéis sentido así alguna vez? Pues cada vez va más rápido. Es como una cuesta abajo del Dragon Ball del parque de atracciones. Es una cosa impresionante. Hay que llevar la vejez con honor. Y dice Romanos, capítulo 10, versículo 14. Esto lo ha hecho muy... Esto lo hizo romántico. Esto es culpa de Marco Witt. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y cuando uno lee esto se pone como súper romántico, ¿sí o no? ¿Has visto algún guerrero alguna vez en tu vida? Bueno, un guerrero no, vamos a ver, ¿habéis visto algún futbolista alguna vez en su vida? Vamos a poner, ¿habéis visto a Messi ganar el Mundial? ¿Sí? ¿Vosotros creéis que los pies de Messi eran hermosos al final del partido? Los pies de un guerrero nunca son hermosos. El que anuncia la paz no es una especie de budista vestido de blanco con una paloma en el pecho de las que hemos visto abajo y dice, hay paz, hermanos. El que anuncia la paz es el que viene con la espada manchada de sangre y dice, Jehová ha entregado a mis enemigos. Los pies los trae sudados. ¿Hay algún colombiano aquí? Asancochados, que dicen. No son hermosos, pero son hermosos para el Señor. Y me encantaba pensar en esto porque a veces hemos idealizado el evangelio como que todo tiene que ser luz y vida y hay guerra. Y cuando tú peleas tu campo de lentejas y acabas destruido del cansancio, tus pies son hermosos porque estás anunciando la paz. Este campo sigue siendo herencia de Jehová. Esta casa sigue siendo herencia de Jehová. Esta familia no se va a perder. Esa es la paz que anuncias, no esta. La paz de decir, leí este pequeño campo de lentejas. Para vosotros es insignificante, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros anduvimos 40 años en el desierto. Fuimos no sé cuántos años esclavos para que Dios nos diera este trocito también. Este trocito no se pierde. Y yo soy y también lo pienso en las personas, ¿sabes qué? Y aquí hay líderes de jóvenes y líderes en general. Hay personas que las valoramos menos porque no se ven tan talentosas, porque no cantan, porque no son guapos, porque quizás son complicados. ¿Sabes qué? Esos son campos de lentejas que también tienes que pelear.
Yo decía, Señor, yo no quiero una iglesia llena de gente bonita. Yo quiero una iglesia llena de gente. Porque a veces, yo que estoy siendo honesto con vosotros, decidimos qué es más importante. Y con las personas hacemos lo mismo. Y yo le dije al Señor, yo quiero pelear todas las personas que tú pongas en mi camino. Las que me puedan aportar, porque vamos a ser, si vivimos en un mundo de transacciones. Yo hablaba en el campamento de jóvenes ayer. Cuanto antes aprendas que este mundo es un mundo de transacciones, más feliz vas a ser. Tú cambias en tu día a día, ¿qué cambias? Tiempo por dinero. Tú cambias dinero por ropa, cambias dinero por comida, pero en realidad estás cambiando tiempo por ropa. Todos son transacciones. Tú eres amigo de alguien porque esa persona te ofrece algo que a ti te vale la pena invertir. Si es un amargado y no es un buen amigo, tú no necesitas dar algo para que esa transacción vuelva. Y el que diga, no, yo soy amigo sin esperar nada a cambio. Claro, y cuando no te dan las gracias, te vas ofendido a gritarle al pastor, es que no me han dado las gracias. Estabas esperando un gracias a cambio. Transacciones. Todo el tiempo estamos haciendo transacciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuanto antes lo entiendas, más feliz vas a ser y vas a aprender a qué transacciones valen y qué transacciones no. Y hay gente que te aporta más que otra. Hay campos que son más bonitos que otros. Y yo soy de los que cree que el avivamiento, el revival, viene de pequeñas victorias. Que un día tu nombre va a estar escrito en un lugar, no porque eras alguien especial, sino que eras como una calle cualquiera de Los Ángeles. Pero vamos a ver, ¿qué es Los Ángeles? Leganés. Los que estamos aquí no somos gente especial. Pero creemos que hay un Dios que es todopoderoso, que a través de nosotros hace historias especiales. Me enseñó tanto Los Ángeles porque es que el lugar no era importante porque fuera importante, eran las personas que estaban ahí. ¿Y sabes qué pasa? Que tú anuncias con tu vida gente normal viviendo cosas extraordinarias. Son los pies que anuncian la paz. Tú estás esperando a ser alguien, ya eres alguien. ¿Y sabes qué es tan importante? Que alguien venga después y vea tu estrella en el suelo. Y que vea tu humanidad, claro, porque esta es la clave. Que diga, oye, si Alfonso pudo, yo puedo. Y tú lo ves como una falta de respeto y yo lo veo como un ánimo tan brutal. Que alguien diga, si Quique pudo, yo puedo. Porque el Dios que está en él está en mí. Eso es los pies que anuncian la paz. Yo te quiero decir, yo tengo mucha fe en el futuro. No soy de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque es como a veces con el paso de los años, que me cuesta cada vez adaptarme más a las nuevas culturas, caigo en el cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Os ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Pero tú imagínate, por un momento, si nuestro discurso de derrota evangélica, vamos a llamarle cristiana, del mundo está muy mal, el mundo está... No, antes las adoraciones eran buenas. ¿Sabes lo que le estamos diciendo a nuestros jóvenes? Deja de pelear el campo. Y en vez de ser estrellas, está en el suelo diciéndole, pelea tu campo porque tu nombre va a estar aquí. Le estás diciendo, no vale la pena, vete corriendo con el resto. Me da tanto miedo que le digamos a nuestros jóvenes que no vale la pena pelear la carrera de la fe. Pero para que ellos quieran pelear la carrera de la fe, tú y yo tenemos que ir delante. Quedarnos donde nadie se queda, hacer lo que nadie quiere hacer, llamar a quien nadie quiere llamar. Porque de todo lo que vas a recibir, que es mucho, yo lo único que te puedo asegurar es que el diablo te va a querer quitar absolutamente todo lo que vas a recibir. Y si no te lo puede quitar, te va a distraer. Y si no, lo que va a hacer es ayudarte a que tú veas o a que tú midas en una escala humana lo que haces día a día para el Señor.
Señor me recuerda ahora la historia de la mujer que derramó un perfume muy caro en los pies de Jesús. ¿Qué le dijeron? ¿Qué dijo Judas? ¿Por qué? Porque era muy caro. ¿Qué es más qué es más valioso? Perdón, no más barato. ¿Tu vida o un campo de lentejas? Tu vida, ¿no? Qué desperdicio. Al menos que el que te ha llamado a pelear ese campo de lentejas sea el Señor. Y esa idea está todo el tiempo dando vueltas. Eres muy valioso para darle tu vida al Señor. Eres muy joven para dedicarte al Señor. No, todavía no, un poquito más adelante. Ya pelearás batallas importantes. Pero la realidad es que cuando te vas a dar cuenta, ya se fue. Ya se fue tu bendición. Y tú dices, no, lo que el Señor me ha dado no me lo quita nadie. Sí, sí te lo quitan. Vamos a hablar claro. ¿A Saúl le quitaron el reino o no le quitaron el reino? Y Saúl, esto es una gran conversación que un día tendremos que tener los pastores. Juanma, siempre hablamos mal de Saúl. Alfonso, ¿has hablado mal de Saúl alguna vez? La Biblia dice que no había nadie como Saúl, que era el más alto de sus hermanos. Es más, las victorias primeras de Saúl fueron espectaculares. El problema es que él se vio tan bueno que pensó que no necesitaba al Señor. Pero Saúl no era un mal tipo. Es más, Saúl nunca dudó de nadie. Cuando el Señor le quitó el reino, Saúl miraba a la gente y decía, este que me va a quitar a mí el reino si pesa 30 kilos, ¿dónde va? Saúl se veía con sus capacidades humanas. A Saúl lo escogió el Señor. Pero él decidió dejar de pelear las batallas. Él. Y perdió el reino. Y no me gusta hacerte creer que no puedes perder lo que Dios te ha dado. Claro que lo puedes perder. Se llama libre albedrío. Ahora, si tú lo quieres para ti, el Señor tiene todas las puertas abiertas de par en par. El Señor no ha desechado a nadie. El Señor es un Padre amoroso. Pero no te confundas. Los demás se fueron. Saúl se fue. Y podemos estar hablando horas de gente que abandonó su llamado. Es más, mientras yo estoy hablando, probablemente has pensado en 2 o 3, porque como tenemos todos que somos chismositos todavía, no nos ha cambiado el Señor. Has pensado en gente. Por favor, pelea tu campo de lentejas. ¿Y sabes cuál es tu campo de lentejas? Si el Señor ya te lo viene diciendo desde que estoy hablando. Tú sabes qué áreas has dejado de pelear porque no te parecen importantes. Tú sabes qué áreas has buscado gente que te ponga cremita en la espalda y te diga, muy bien, si total no es tan importante. Y yo me los encuentro en Twitter. Basurillas diciéndole a la gente que, la iglesia. Y claro, tienen sus argumentos y el que estaba dudando por ahí, se va por ahí. ¿Por qué? Porque pelear las batallas que nadie quiere pelear es muy desagradable. ¿Sabes qué? Yo soy hijo único. ¿Hay algún hijo único en la sala? Ahora, soy hijo único y además cuando yo era pequeño, mis padres estaban empezando la iglesia y daban mensajes súper firmes. Mi padre siempre ha sido un hombre muy firme, el que lo conoce lo sabe. Decía, no nos podemos juntar con la gente del mundo. Y yo decía, qué bien. Y yo miraba para los lados, no había nadie. Digo, bueno, pero me voy a casa y juego con mis hermanitos. Qué pereza ser cristiano solo. Qué pereza ir a clase y explicarle a la gente quién era. Voy a ser honesto, qué pereza, no estaba solo. Ahora aquí tenéis un montón de gente y yo veo el grupo de niños de mi iglesia lleno de gente y digo, estos niños no saben lo que tienen. Porque es muy duro estar solo. Es muy duro pelear la fe solo. El que pelea solo tiene su estrella.